Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Quisiera que comenzáramos esta lectura agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y también orando por todas aquellas personas que en este momento lo necesitan de alguna manera. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te voy a responder en la menor brevedad posible. Bueno. Listo. También si quieres orar por otras personas, también lo puedes manifestar en los comentarios del video o hacerlo allá en tu corazoncito. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Primero para las parejas, segundo para los solteros y tercero para la economía. Si hay algo que no resuene contigo, por favor, déjalo pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las parejitas. Bueno, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, amo nombres en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Bueno, lo importante es que conectes ya con tu persona especial. Vamos a ver estas 4 primeras cartas. Es lo que siente por ti, lo que piensa de ti y lo que espera de ti tu persona especial. Y las 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es un sentimiento que está viniéndose de para abajo, de para abajo. Es un sentimiento que, la verdad, recuerda que este podría ser una lectura en espejo o también podrías estar en contacto cero con tu persona especial. Bueno, los sentimientos de esta persona están como de capa caída en este instante. Han sucedido bastantes problemas y dificultades entre ustedes y la verdad es una persona que está pensando las cosas como que bueno, ¿será que sí hay que seguir con esta persona? ¿Será que sí puedo seguir con mi querido o con mi querida Tauro? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un instante. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tú no pierdas la esperanza, que tú mires, sí sepas mirar otras opciones, otros caminos, que no des como todo por perdido ya de primeras, ¿ya? Quisiera que tú, no sé, tú, como verte como más emocionado, como más interesado, interesada en la relación, porque al parecer te ve bastante desanimado, desanimada. Es una persona que piensa que tú le estás siendo infiel, definitivamente. No hay otra cosa más para decirla. Es alguien que realmente sí te ha querido, pero que en este momento está evaluando si realmente estar o no estar contigo. En un futuro más bien cercano, ¿qué me les espera a ustedes, mis queridos y mis queridas Tauro? Bueno, llegan buenas épocas, buenas noticias para ustedes, algo muy relacionado con la familia de ustedes que se arregla, que se compone, es seguir adelante. Cualquier problema y dificultad que ustedes puedan estar teniendo en este momento se soluciona definitivamente. Llega la firmeza a esa relación, llega como la entereza, las ganas de seguir adelante, aunque en estos momentos tú digas, pero ¿cómo? Si yo estoy que dejo a esta persona o tal vez yo estoy mirando ya para otro lado, pero yo te digo que va a suceder algo bonito, algo positivo entre ustedes dos que les va a permitir seguir adelante con la relación de ustedes, pero esto es si ustedes quieren. Bueno, esto es ya de acuerdo a lo que ustedes realmente quieran. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Wow, mira, súper wow. Te dicen que esta relación será llamada a renacer, un borrón y cuenta nueva es lo que viene esta relación, un nuevo comienzo, un nuevo empezar, definitivamente, un recordar porque se enamoraron, porque están ustedes juntos en este preciso momento. Van a haber muchas verdades que van a salir a la luz, definitivamente a que sí, pero son verdades a favor de ustedes, verdades que se van a tener que saber. Hay muchas mentiras que se habían tejido alrededor de esta relación y todo eso se va a saber realmente, y esto va a ser una victoria para ustedes y va a ser un triunfo que a ustedes definitivamente les va a dar muchísima paz, definitivamente. Mira, esa carta del tarot de egipcio me dice que la relación de ustedes no es para un ratico nada más, es para bastante tiempo. Bueno, es una lectura bonita, aunque al parecer en este momento están presentando problemas y dificultades. Yo diría que más que todo por chismes. Lo de ustedes no es falta de amor, sino es falta de compenetración, de hablar y de cuadrar las cosas y también de alejar personas tóxicas de esta relación que ustedes están construyendo en este preciso momento. Bueno,
Si quieres escribir alguna palabra de poder en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo sano, mi pareja y yo sanamos y triunfamos, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Ha sido una bonita lectura para ustedes que están en una pareja, en una relación. Ahora vamos con mis solteritos, con mis solteritas. Bueno, ¿qué pasa con este dinero? Mis queridos amigos y amigas, tal vez han tenido algún traspiés con relación a su trabajo, algo económico, algo un poco fuerte para ustedes, pero yo les digo que ustedes comienzan a salir poco a poco de esta situación. No se me desesperen. Mira, todo se va a comenzar a ajustar, todo se va a comenzar a cuadrar, a cumplir sueños, a cumplir deseos, realmente lo que tú estás queriendo en este momento. Aunque ahorita la pérdida tal vez de este dinero o de estos recursos económicos te digan a ti, pero no, pero ¿cómo me va a decir eso si todo tiene como, se ve como tan oscuro? Pero yo te digo que no pierdas la esperanza, porque todo se puede solucionar, todo se puede arreglar definitivamente. En un futuro más bien cercano, mira, mucho cuidado con personas que te van a querer engañar, mucha prudencia con lo que tú hablas, con lo que de lo que tú tienes, de lo que tú pierdes, de lo que tú haces o no haces. Es mejor guardar como un círculo más íntimo de tus cosas muy personales. Eso te va a causar a ti bastante tristeza, este engaño del cual tú te vas a dar cuenta de estas personas, pero yo te digo que lo mejor que vas a poder hacer es romper con esas personas, listo, romper relaciones definitivamente, porque son personas que realmente no te conviene para nada tener a ti para nada cerca, listo. Te dicen los ángeles: cumple tus deseos para conocerte, no pretendas complacer a todo el mundo. Bueno, que cada uno haga su realidad, la realidad de su vida, y que cultives más tu vida espiritual, que busques la armonía cósmica para poder tener la suficiente sabiduría, la suficiente claridad y la suficiente certeza en el momento de tomar buenas decisiones. Mucho cuidado con involucrarte con una persona comprometida, te dice el tarot egipcio. No te convendría absolutamente para nada, porque esa persona va a seguir ahí, y si esto ya está sucediendo, yo te quiero decir que es mejor que te alejes, porque esa persona nunca va a dejar a esa persona con la cual se relaciona en este preciso instante. Bueno, ahora vamos con la lectura para el dinero, para quienes están preguntando por su economía. Ya sabes que podría relacionarse con estudio, con trabajo, con empresas. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes ahora. Bueno, wow, me dicen las cartas que hay cierta depresión, cierta bajonazo en tu cuestión económica de estudios o de trabajo, y es una situación por problemas, digo yo, que más bien como de que tú te has visto como presionado a hacer, decir o dejar de hacer cosas que a la larga no te han beneficiado nada a ti. Ya no te dejes manipular ni emocional ni sentimentalmente para poder beneficiar a otras personas o para poder hacer cosas indebidas que tú a la larga sabes que no deberías hacer. En un futuro más bien cercano, mucho cuidado, mucho ojo, porque te van a querer engañar. Es una persona muy acercada a tus sentimientos, y esto va a ser una desilusión muy grande con respecto a esta situación. Te dicen los angelitos: el trabajo donde tú estás, el estudio, no es lo que a ti realmente te gusta. No te digo que lo abandones ya mismo, pero que sí pienses en aquello que realmente te apasiona, que tú sueñas hacer. No renuncies a eso. Y si dices, bueno, no tengo ni el dinero, ni la edad, ni para eso, haz lo que más se acerque a ese que es su sueño, pero no renuncies, ¿listo? No renuncies a absolutamente nada, porque mira, tú tienes las armas, tienes todas las herramientas. Esta es la carta del mago del tarot egipcio, y te está hablando a ti. Te dice que te estás durmiendo en los laureles, que no estás haciendo lo que deberías hacer y que estás desperdiciando esas cualidades, esas aptitudes que tú tienes, esos dones que tú tienes. Vamos, actúa, no importa si tienes muchos, pocos años, si a la demás gente no le gusta. Después de que no te hagas daño a ti mismo o que no le hagas daño a las demás personas, todo es valedero en este mundo. Bueno, si quieres escribir alguna palabra de poder el día de hoy en los comentarios de este video, bueno, puedes decir: yo soy sabiduría, yo soy amor, yo soy poder, yo soy éxito, yo soy abundancia. O también puedes escribir hecho está en los comentarios de este video.
Bueno, mis queridos amigos y amigas de Tauro, esta ha sido lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Vamos para adelante. Bueno, ni un solo paso atrás. Bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona. Quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.